Alexander Montero lo tenía todo. Dinero, poder, una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero también tenía un vacío que nada en el mundo podía llenar, la pérdida de su hija, Sofía. Sofía tenía solo 5 años cuando desapareció una tarde en el jardín de la casa de campo. Era su lugar favorito, lleno de girasoles y mariposas, pero esa tarde algo terrible ocurrió. Alexander había dado la orden de buscarla por cielo y tierra, contrató a los mejores detectives, ofreció recompensas exorbitantes, pero todo fue en vano. La pequeña Sofía se desvaneció sin dejar rastro. Los años pasaron, y con ellos se fue apagando la esperanza. Su esposa, Julia, no soportó el dolor y lo abandonó, convencida de que su matrimonio no tenía sentido sin su hija. Alexander se quedó solo en una mansión enorme, llena de lujos inútiles. 20 años después, a los 55 años, Alexander era un hombre frío, dedicado solo a los negocios. Su empresa de tecnología lo había convertido en multimillonario, pero su corazón seguía en ruinas. Para él, el mundo ya no tenía color. Fue entonces cuando conoció a Valeria. Ella había llegado buscando empleo como asistente personal, recomendada por una agencia de renombre. Era eficiente, discreta y con una mirada que dejó a Alexander sin aliento. Esos ojos eran exactamente los mismos de Sofía. Cada vez que Valeria hablaba, cada vez que lo miraba con esos ojos grandes y oscuros, Alexander sentía que el pasado lo llamaba. «Señor Montero, ¿se encuentra bien?», preguntó ella una tarde, notando cómo la observaba. Alexander se obligó a reaccionar. No podía estar enloqueciendo. No después de todo lo que había vivido. Pero la idea ya se había sembrado en su mente. ¿Podía ser ella? Desde el primer día en que Valeria puso un pie en la mansión Montero, Alexander sintió que algo en su vida estaba a punto de cambiar. No era un hombre impresionable. Había visto de todo en el mundo de los negocios: traiciones, ambición desmedida, codicia disfrazada de amistad. Pero cuando miraba a Valeria, algo en su interior se removía, como si una parte de su alma que había permanecido dormida durante 2 décadas despertara de golpe. Los primeros días, Alexander intentó convencerse de que estaba viendo fantasmas. Sofía estaba muerta. Tenía que estarlo. Era la única explicación lógica. Nadie desaparecía sin dejar rastro y luego regresaba como si nada. Pero Valeria. Había algo en ella, en la forma en que sonreía levemente cuando se concentraba, en la manera en que se mordía el labio al estar nerviosa, que le resultaba aterradoramente familiar. Una tarde, mientras revisaban unos documentos, Alexander la observó con detenimiento. «¿Cuántos años tienes, Valeria?» «25, señor Montero». El corazón de Alexander se detuvo por un segundo. Exactamente la edad que tendría Sofía. Tragó saliva y fingió que su pregunta era casual. «¿Dónde naciste?» «No estoy segura», respondió ella con una leve risa nerviosa. «Fui adoptada cuando tenía 5 años. Mis padres dicen que me encontraron en un orfanato de una pequeña ciudad, pero no recuerdo nada de antes de eso». El mundo de Alexander se tambaleó. 5 años. Justo la edad en la que Sofía desapareció. No podía ser una coincidencia. Durante las semanas siguientes, Alexander no pudo evitar observarla en cada gesto, en cada palabra. Había similitudes sutiles que no podía ignorar. La forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba confundida, la manera en que enredaba los dedos en su cabello cuando estaba pensativa. Eran idénticas a las de su hija. Pero si Valeria era Sofía, ¿cómo había llegado a ese orfanato? ¿Quién la había llevado allí? ¿Por qué nadie la había reconocido? Alexander no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. Sin que Valeria lo supiera, Alexander movió sus influencias. Contrató a su mejor investigador privado, Samuel Rosales, un hombre con fama de resolver los casos más imposibles. «Señor Montero, necesito algo con lo que trabajar», le dijo Rosales cuando se reunieron en su despacho. Alexander le entregó una muestra de ADN de Valeria, obtenida de un vaso que ella había usado. «Compáralo con el ADN de mi hija Sofía». El investigador arqueó una ceja. «¿Cree que?» «No lo sé», respondió Alexander, sin querer decir en voz alta lo que su corazón ya sospechaba. «Pero necesito saberlo». Los días siguientes fueron una tortura. Mientras esperaba los resultados, Alexander se encontraba en una lucha interna. Si Valeria era Sofía, ¿cómo debía decírselo? ¿Y si estaba equivocado? Pero había algo más que lo inquietaba. Si Valeria era realmente su hija, significaba que alguien la había secuestrado y la había criado lejos de él. ¿Quién? ¿Por qué?
Cuando finalmente recibió la llamada de Rosales, su corazón latía desbocado. Señor Montero, la voz del investigador sonaba tensa. Necesita venir a mi oficina. Hay algo que debe ver. Alexander llegó a la oficina del investigador con el corazón en la garganta. Rosales lo esperaba con un expediente en la mano y una expresión sombría. Los resultados de ADN confirmaron lo que usted temía, dijo, deslizando el informe sobre la mesa. Valeria es su hija. Alexander sintió que el aire le faltaba. 20 años. Había pasado 20 años creyendo que Sofía estaba muerta. ¿Quién se la llevó? Preguntó con la voz temblorosa. Rosales suspiró y abrió otro expediente. Aquí es donde la historia se pone turbia. La niña fue encontrada en un orfanato en una ciudad pequeña, sin registros previos. Pero hay algo extraño. El orfanato fue financiado por una mujer llamada Julia Bernal. Alexander sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Ese nombre? Sí, señor Montero. Su exesposa, Julia. El silencio se volvió insoportable. Eso no tiene sentido. Julia estaba devastada cuando Sofía desapareció. ¿Por qué haría algo así? Rosales lo miró con seriedad. Hay más. Investigamos a Julia y descubrimos que, antes de que Sofía desapareciera, había hecho múltiples transferencias de dinero a una persona con antecedentes de secuestro. El mundo de Alexander se vino abajo. ¿Julia había planeado el secuestro de su propia hija? La rabia y el dolor se mezclaron en su interior. Había pasado 2 décadas llorando por Sofía mientras su madre la había mantenido oculta. Pero ahora Valeria estaba aquí, viva. Y no tenía idea de la verdad. Alexander cerró los ojos y tomó una decisión. Le contaría todo. Alexander pasó la noche en vela. Las revelaciones de Rosales le pesaban como una losa en el pecho. Había pasado 20 años llorando la pérdida de su hija, culpándose por no haberla protegido, y todo ese tiempo, la persona que había jurado amarla había sido la responsable. Su exesposa, Julia, la madre de Sofía, había orquestado todo. ¿Por qué? ¿Qué clase de madre le arrebata a un padre a su hija? Alexander sintió como la furia lo invadía. Pero más fuerte que la ira era el miedo. ¿Cómo le diría la verdad a Valeria? ¿Cómo reaccionaría ella? Esa mañana, cuando Valeria entró a su oficina con una sonrisa amable y su libreta de notas en mano, Alexander sintió que su mundo se detenía. Buenos días, señor Montero. Mi hija. Esa era su hija. Valeria, necesito hablar contigo, dijo con voz grave. Ella parpadeó, sorprendida por la seriedad en su tono. Por supuesto, ¿ocurrió algo? Sí. Algo importante. Le indicó que tomara asiento y respiró hondo. No había marcha atrás. Lo que voy a decirte es difícil de creer. Pero necesito que me escuches hasta el final. Valeria asintió, cruzando las manos sobre su regazo. Toda mi vida he buscado a alguien, continuó Alexander. A mi hija. Desapareció cuando tenía 5 años. Valeria frunció el ceño. Lo siento mucho, señor Montero. Alexander tragó saliva. Tú, podrías ser mi hija. El silencio cayó como un muro entre ellos. Valeria lo miró fijamente, como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Susurró. Mandé hacer una prueba de ADN. Los resultados confirmaron que tú eres mi hija. Ella soltó una risa nerviosa, pero su expresión mostraba incredulidad y miedo. Eso, no tiene sentido. Yo fui adoptada cuando tenía 5 años. Sí, pero, mis padres me encontraron en un orfanato. No fui secuestrada. Alexander negó con la cabeza. Lo fuiste, Valeria. Y sé quién lo hizo. Los ojos de la joven reflejaron una mezcla de confusión y angustia. ¿Quién? Alexander sintió que la rabia lo atravesaba de nuevo. Tu madre. Valeria se quedó sin aliento. Eso no puede ser cierto. Lamento decírtelo, pero lo es. Tengo pruebas. Alexander le mostró los documentos, las transferencias bancarias, el registro del orfanato, los resultados del ADN. Valeria los tomó con manos temblorosas, escaneando cada página con la mirada, tratando de encontrar una explicación. Cuando terminó, dejó caer los papeles sobre la mesa y se llevó las manos a la cabeza. No puede ser. Toda mi vida ha sido una mentira. Lo siento, Valeria, dijo Alexander, con la voz quebrada. Lo siento tanto. Ella levantó la mirada y sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Por qué haría eso? Alexander se quedó en silencio.
No tenía la respuesta. Pero pensaba averiguarla. Alexander no perdió tiempo. Usando sus conexiones, localizó a Julia en una exclusiva residencia en Madrid. Habían pasado años sin hablar con ella, pero ahora no tenía opción. Cuando llegó a su casa, Julia se sorprendió al verlo en la puerta. Alexander, susurró. Él la miró con frialdad. ¿Sabes por qué estoy aquí? El color desapareció del rostro de Julia. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. Siempre lo supiste. Alexander entró sin esperar invitación. Julia intentó detenerlo, pero él la fulminó con la mirada. Secuestraste a nuestra hija. Julia palideció aún más, tambaleándose hacia un sillón. Yo. Dímelo, Julia. ¿Por qué lo hiciste? Ella cubrió su rostro con las manos y comenzó a sollozar. No quería hacerlo. Pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? Julia levantó la vista, y en sus ojos había algo más que culpa, había terror. De ti. Alexander se quedó helado. ¿De mí? No entendí lo que pasaba en ese momento, Alexander. Pero, había alguien que me convenció de que Sofía no estaría segura contigo. ¿Quién? Julia tragó saliva y susurró un nombre que hizo que la sangre de Alexander se helara. Tu hermano. El silencio en la habitación se volvió sofocante. Alexander sintió que todo su cuerpo se tensaba al escuchar ese nombre. ¿Mi hermano? Repitió, con voz grave. Julia asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Fue él quien me convenció, me dijo que si no me llevaba a Sofía, le harían daño. Alexander sintió que la furia lo invadía. Su hermano, Marcelo Montero, siempre había sido ambicioso, manipulador y peligroso. Desde que eran jóvenes, su relación había sido tensa, una competencia constante por el reconocimiento de su padre. Marcelo odiaba que Alexander lo superara en los negocios, en la vida, en todo. Pero, ¿realmente había llegado tan lejos? Explícate, exigió, con la mandíbula apretada. Julia tembló, pero continuó. Marcelo vino a verme unos meses antes de que Sofía desapareciera. Me dijo que estabas en problemas con gente peligrosa, que habías hecho negocios con las personas equivocadas. Me juró que si Sofía se quedaba contigo, no viviría más de un año. Alexander sintió que su corazón se detenía. Eso es mentira. No lo sabía en ese momento, sollozó Julia. Tú siempre estabas rodeado de hombres de negocios sin escrúpulos. No podía arriesgarme. Así que te llevaste a mi hija sin decirme nada. La dejé en un orfanato con contactos míos, pensé que algún día podría volver por ella. Pero algo salió mal. No logré recuperarla y perdí su rastro. Alexander sintió que la ira lo consumía. Perdiste a nuestra hija por confiar en Marcelo. Julia sollozó, incapaz de sostenerle la mirada. Lo siento. Pero Alexander ya no la escuchaba. Había un solo pensamiento en su mente, encontrar a Marcelo. No fue difícil localizar a Marcelo. Su hermano había estado en las sombras durante años, pero seguía moviendo hilos en el mundo de los negocios. Alexander usó sus contactos para encontrarlo en una lujosa villa en Argentina. Voló esa misma noche. Cuando llegó, Marcelo lo recibió con una sonrisa burlona. Hermano, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo, sirviéndose una copa de whisky. ¿A qué debo el honor? Alexander lo miró con puro desprecio. Déjate de juegos. Sé lo que hiciste. Marcelo bebió un sorbo con calma. ¿De qué hablas? Alexander golpeó la mesa con furia. Secuestraste a mi hija. Manipulaste a Julia para que la escondiera. Marcelo soltó una carcajada. Oh, hermano. Yo no la secuestré. Solo le di a Julia un empujón en la dirección correcta. Alexander sintió que la rabia le nublaba la visión. ¿Por qué? Marcelo dejó la copa sobre la mesa y lo miró con frialdad. Porque quería verte caer. Alexander apretó los puños. Destruiste mi vida. Sí. Pero mírate ahora, sigues en la cima, dijo Marcelo con una sonrisa cruel. Lástima que no hayas aprendido nada. Alexander sintió deseos de golpearlo, pero se contuvo. No iba a ensuciarse las manos con alguien como él. No me interesa seguir hablando contigo, dijo, dándose la vuelta. Pero escúchame bien, si vuelves a acercarte a Valeria, te destruiré. Marcelo sonrió. Ya lo veremos, hermano. Cuando Alexander regresó, encontró a Valeria en la mansión. ¿Conseguiste respuestas?, preguntó ella con ansiedad. Él asintió. Sí. Todo fue obra de Marcelo.
Manipuló a tu madre para que te alejara de mí. Valeria bajó la mirada, intentando procesar la verdad. Entonces, he vivido 20 años sin conocer quién soy realmente por culpa de un hombre al que nunca he visto. Alexander le tomó la mano. Pero ahora lo sabes. Y nunca más te perderé. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Toda mi vida soñé con saber de dónde venía, y ahora lo sé. Alexander sintió que algo dentro de él sanaba. Después de 20 años, su hija había vuelto a casa. Y esta vez, no la perdería. Los días siguientes fueron extraños para Valeria. La revelación de su verdadera identidad la dejó en un estado de confusión permanente. Se miraba en el espejo y ya no veía a la misma persona. Ahora sabía que su vida había sido construida sobre una mentira. Había crecido creyendo que era una huérfana afortunada, adoptada por una buena familia. Nunca había sospechado que su historia fuera más oscura, más trágica de lo que jamás imaginó. Pero lo que más le costaba aceptar era que su propia madre biológica, Julia, la había apartado de su verdadero hogar. Cada vez que pensaba en eso, sentía una mezcla de enojo y tristeza. ¿Cómo había sido capaz de hacer algo así? Y lo peor era saber que había un hombre, Marcelo Montero, que había orquestado todo por pura maldad. Sin embargo, había algo más que la inquietaba: su padre, Alexander Montero. Había pasado de ser su jefe distante y serio a convertirse en algo más, en un hombre que la miraba con un amor contenido, con un anhelo silencioso. Su padre. Pero ¿cómo se suponía que debía actuar con él? No lo conocía realmente. Y aunque ahora sabía que compartían la misma sangre, ¿cómo se construía una relación después de 20 años de ausencia? Se sentía abrumada. Y Alexander también. Alexander había esperado este momento durante 2 décadas, pero no había considerado lo difícil que sería. Valeria se quedaba en la mansión Montero, pero la relación entre ellos era tensa. Conversaban poco, evitaban hablar del pasado demasiado. Hasta que, una noche, después de la cena, Valeria se armó de valor y le hizo una pregunta que llevaba días en su mente. ¿Cómo era yo de niña? Alexander levantó la mirada, sorprendido. ¿Quieres saberlo? Sí. No recuerdo nada de antes de los 5 años. Es como si mi vida empezara en ese orfanato. Alexander sonrió con melancolía y se puso de pie. Caminó hasta un viejo escritorio y sacó una caja. Aquí está todo lo que conservo de ti. Valeria se acercó con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando Alexander abrió la caja, Valeria vio fotos, pequeños dibujos infantiles y un osito de peluche viejo pero bien cuidado. Tomó una de las fotos con manos temblorosas. Era una niña pequeña, con el cabello oscuro y rizado, riéndose con los brazos abiertos mientras su padre la cargaba. «Eras mi mundo, Sofía», susurró Alexander, con la voz temblorosa. «Mi niña risueña que amaba los girasoles y las mariposas». Valeria sintió un nudo en la garganta. «No recuerdo nada de esto. Yo nunca dejé de recordarlo». Las palabras de Alexander le llegaron al alma. Y, por primera vez, sintió algo más que confusión o miedo. Sintió un lazo. Un vínculo con aquel hombre que había pasado 20 años buscándola, llorándola, amándola a pesar de todo. Y por primera vez, le dijo lo que llevaba días intentando aceptar. «No sé cómo se supone que debo sentirme, pero quiero intentarlo. Quiero conocerte, papá». Alexander contuvo la respiración. «Papá». Había esperado 20 años para escuchar esa palabra salir de sus labios. Las lágrimas le ardieron en los ojos, y sin decir nada, la abrazó con fuerza. Valeria cerró los ojos, y por primera vez en su vida, sintió que estaba en casa. A pesar de que padre e hija intentaban reconstruir su relación, había algo que Alexander no podía ignorar: Marcelo Montero seguía libre. Ese hombre había destruido su vida. Y ahora sabía que era capaz de cualquier cosa. Un día, recibió una llamada de un número desconocido. «Alexander», dijo la voz de Marcelo con tono burlón. «¿Cómo está mi querida sobrina?» Alexander sintió que la rabia lo invadía. «No te atrevas a acercarte a ella». «Tranquilo, hermano. Solo quería hacerte una oferta. No tengo nada que hablar contigo». «Oh, creo que sí. Verás, el mundo de los negocios es muy inestable. Si algo te pasara, ¿qué sería de Valeria?» Alexander apretó los dientes. «Si le haces algo, juro que...» «No seas dramático, hermano. Solo quiero lo que me corresponde». «¿Y qué se supone que es?» «Una parte de la fortuna Montero. Dame lo que pido y desapareceré de tu vida para siempre». Alexander rió con frialdad. «Si crees que te daré un centavo,
estás más loco de lo que pensaba. Entonces atente a las consecuencias. Y la llamada se cortó. Esa misma noche, alguien intentó irrumpir en la mansión Montero. Pero Alexander estaba preparado. Había reforzado la seguridad, y cuando los intrusos intentaron entrar, fueron recibidos por un equipo de guardias armados. Al día siguiente, Marcelo Montero fue arrestado. Había cometido demasiados delitos en su vida, y esta vez no tenía escapatoria. Cuando Valeria lo supo, sintió un extraño alivio. ¿Eso significa que finalmente estamos a salvo?, preguntó. Alexander asintió. Sí, hija. Ahora sí. Los meses pasaron. Valeria y Alexander seguían construyendo su relación. Hubo momentos difíciles. Llantos, recuerdos dolorosos, noches de largas conversaciones. Pero cada día, el vínculo se hacía más fuerte. Un día, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Valeria se detuvo frente a un campo de girasoles. «Los amabas cuando eras niña», dijo Alexander, sonriendo. Valeria los tocó con suavidad y sonrió. «Creo que todavía lo hago». Alexander sintió que su corazón se llenaba de esperanza. «Nunca volveré a perderte, Valeria». Ella tomó su mano y lo miró con ternura. «Y yo nunca dejaré de ser tu hija». El viento sopló suavemente entre los girasoles. Por primera vez en 20 años, Alexander Montero sintió paz. Su hija había vuelto a casa. Y esta vez, era para siempre. Fin.